Y Cervantes ha pasado la historia de la literatura por el Quijote, y sobre eso no hay nada más que discutir. Y si no hubiera escrito el Quijote no estaríamos hablando del teatro de Cervantes. El teatro de Cervantes, buena parte de la poesía de Cervantes, incluso un texto extraordinario como El viaje del Parnaso, es arqueología literaria. Y se lee por parte de filólogos, y fuera del ámbito filológico, pues muy poca gente lo lee, y además tiene que ser así. Lo que ocurre es que hombre, no, es que es divertidísimo, pero también se puede decir, esta tarde lo hablaba con don Felipe Pedraza, también se puede decir del Temo de Burguillo o de la Dorotea. Son textos extraordinarios, pero hoy por hoy son arqueología para lectores, y son textos extraordinarios que cualquier lector medianamente culto del siglo XX disfrutaría de ellos por completo, pero están desaparecidos del canon de lectura. En el canon de lectura está, en el caso de Cervantes, el Quijote. Lo que pasa es que el Quijote tira de todo lo demás, nos lo trae, se presenta como un desafío, y además te permite comprender un Cervantes complejo que en todo lo que trata es Cervantes. Y es Cervantes un tío extraordinario, inteligente, que escribe con una libertad y que se dota a sí mismo como escritor de una libertad inusitada en otros escritores contemporáneos. En la novela lo consigue, en la gran narración del Quijote, de una manera maravillosa. La segunda parte del Quijote es un acto de autoafirmación de la libertad del escritor que no tiene parangón en nada anterior. Y por eso se dice, como comienza la novela moderna. La novela moderna consiste en que no hay reglas para escribir, sino las que quiere el escritor. Y eso lo intenta en los demás géneros, lo que pasa es que no siempre acierta. Dios no le dio todo a todos, ¿no? Efectivamente. Bueno, llevamos ya un rato para ir cerrando. Establecemos un turno de preguntas, por favor. Se han sacado muchos temas, por lo tanto esperamos que a estos Está prohibido preguntar sobre las intimidades del moderador. Del moderador. Que como lo ibas a decir, me adelanto yo. Pregúntenle a las dos personas que tengo y al semoviente de ahí. ¿De acuerdo? Están a su disposición. Hemos sacado muchos temas. Julio, por favor. La pregunta de Julio estaba ya preparada. Se la he pasado yo, ¿no? Sí, ya. Vale, no tiene que ver con la ropa interior de nadie, o sea que no se preocupen. La pregunta que tengo es la siguiente, y aquí este foro cervantista seguro que me puede dar luz sobre este tema. Yo estudié filología inglesa hace mucho tiempo, y en Salamanca, y en inglesa se nos enseñaba básicamente que fueron los ingleses los que canonizaron a Cervantes vía el Quijote, básicamente porque por medio, y esto ya lo aprendí un poquito más adelante, por medio de los grandes historiadores de la literatura de los siglos XVIII y XIX, y me refiero a Butterbeck, Sismondi y fundamentalmente Ticknor, el catedrático de Harvard ya a mediados del XIX, situaban a Cervantes como una suerte de... No Cervantes, situaban el Quijote específicamente como una suerte de precedente de su propia gran literatura, que para ellos era a partir del nacimiento de la novela moderna. Es un libro literal, así, un título de Ian Watts, The Rise of the Novel, ¿no? Se situaba a partir de Robinson Crusoe, ¿no? De Robinson Crusoe, de Defoe. Me pregunto si todavía, años después, ya me metí en hispánicas y disfruté. Mi primera lectura fue El viaje al Parnaso. Bueno, una de mis primeras lecturas profesionales fue El viaje al Parnaso y me lo pasé estupendamente. Siempre me he preguntado si todavía no estamos combatiendo esa suerte de resabio que nos viene de los románticos al respecto de Cervantes como gran novelista, que siempre supedita el resto de sus funciones como escritor, puesto que yo sepa todavía, yo no conozco ningún poeta que se crea a sí mismo malo, ni ningún dramaturgo que fundamentalmente crea que sea malo, ¿no? Y en el caso del poeta, este terceto famoso de yo que tengo la gracia, yo que no tengo la gracia, el pelo, todo esto luego continúa con una suerte de autoafirmación clarísima en la que dice que no va al Parnaso porque no le da la gana, y podría ir, y luego al final acaba yendo, y acaba bebiendo la fuente de Aganipe y todo esto. Me preguntaba, ¿cómo es posible que en 2016 sigamos comentando unas líneas de una historia de la literatura que comenzó en el siglo XIX, ¿no? Y si no estamos siendo un poco colonizados al respecto de esto.
si me permites, y luego ellos rematan, pero hay una cosa que es donde se enmarca todo eso, y es que realmente la literatura española, probablemente porque España en ese momento era lo correspondiente a Estados Unidos en los años 60, 70, es decir, tenía un impacto cultural, político, y había una moda de lo español, y al inglés se traduce prácticamente todo lo que se publica en prosa de ficción, se traduce de manera inmediata, no solo el Quijote, y hay un impacto de la literatura española sobre la literatura inglesa tremendo, y se traducía porque había un mercado que lo compraban. En ese paquete entra también Cervantes, y mantiene una lectura paralela a la que se mantiene en España, pero en realidad la virtud que tiene el Quijote, fuera ya de la lectura romántica y todo eso, la virtud que tiene el Quijote es que, traducido a cualquier lengua, sigue funcionando para los lectores. Yo pienso también que cuando Dostoyevsky leía el Quijote no tenía ni idea de cómo era la Castilla del siglo XVII, de final del XVI y principio del XVII, llena de polvo, de prostitutas en las ventas, de curas vestidos de mujer como el cura del pueblo. Es decir, el realismo material de Cervantes, la descripción de un mundo, eso yo creo que una vez traducido desaparece porque no tienes el referente inmediato. Y entonces eso permite ese ejercicio metafísico que se hizo con el Quijote y que se vincula a los románticos. Pero que en cualquier caso la influencia de Cervantes en la literatura anglosajona forma parte de una influencia general de toda la literatura española, con un impacto enorme, inmensurable en el número enorme de traducciones y de ediciones que se hicieron. ¿Quieres contestar tú? No, yo sé una postilla a lo que acaba de decir Luis. Una cosa parecida, aunque claro, sin los nombres de Ticknor y todos los que has mencionado, pasa con Italia. Es decir, en Italia también la recepción de Cervantes, que es muy temprana, ¿no? Hay traducciones ya en el siglo XVII de las novelas ejemplares, del Quijote. ¿Qué pasa? Que Cervantes se utiliza como herramienta antibarroca, ¿no? Precisamente por las críticas a la fórmula, por ejemplo, de la comedia nueva que encontramos en el Quijote, ¿no? Entonces es todo un juego de polémica literaria entre una época y otra época que yo no creo sinceramente que pertenezca solamente al ámbito anglosajón. Es realmente un tipo de polémica que abarca toda Europa y que explica, entre otras cosas, por ejemplo, el redescubrimiento de Calderón en el romanticismo alemán, o la preferencia por Lope con respecto a Calderón desde un punto de vista ideológico. Quiero decir, entramos en un campo, ¿no? Enorme, como es evidente, pero no creo que la importancia de Cervantes en cuanto Cervantes sea una exclusiva del mundo anglosajón, aunque evidentemente haya influido muchísimo en su literatura, pero también la picaresca, por otra parte, ¿no? Pepe. Bueno, más allá de Ticknor, Sismondi, etcétera, a los ingleses no les quedaba más remedio que aceptar esa influencia, porque en una de sus obras seminales, como digamos novela contemporánea, moderna, en la portada bien impreso, escrito a la manera de Cervantes. Es el Joseph Andrews, ¿no?, de Henry Fielding, ¿no? Bueno, yo creo que la influencia del movimiento romántico y la interpretación romántica del Quijote, yo creo que ha sido, entre otras cosas, fundamental para que queden arrostradas partes de la obra de Cervantes. Es decir, entre otras muchas cosas, la lectura romántica lo que hace es prevalecer una obra, ya no sobre el resto, sino incluso sobre el propio autor. Es decir, es el Quijote, pero no es Cervantes. Es decir, ese es el extremo de la lectura romántica. Si se niega al propio autor, si lo que importa es la obra, que es la genialidad, y se deja de lado incluso al mismo autor, ¿qué hacer con todo lo que viene después? Las novelas ejemplares, el Persiles, el teatro, el viaje del Parnaso, la poesía, todo eso queda arrostrado. Y eso somos herederos, o hemos sido herederos de esa tradición, y eso es lo que ha hecho pues, que a la altura de 2000 las ediciones del Quijote se hayan multiplicado, con razón, sin duda, pero sin embargo no hayamos tenido hasta el año pasado una edición digna del teatro de Cervantes. Bueno, la segunda. No nos olvidemos de Antonio y de Florencio, ¿no? Es verdad. Bueno, pero estamos hablando de los años...
Sí, pero no una obra completa de teatro de Cervantes, ¿no? Y qué decir de las poesías de Cervantes, ¿no? Entonces yo creo que la interpretación romántica que condicionó mucho la lectura del Quijote, no solo condicionó la lectura del Quijote, sino condicionó la manera de acercarnos a Cervantes como autor y excluyó el trabajo, el estudio o el acercamiento a estas otras obras. Y es que además, Pepe, la otra vuelta de tuerca es Cervantes Ingenio Lego. Ah, bueno, claro, sí. Claro, es decir, claro, es que esa no idea. solo es la visión romántica, es que años después, 100 y pico años después, los hombres del 98, en gran medida, crean el San Benito de Cervantes, Ingenio Lego, que bueno, hoy en día ya sabemos qué quiere decir eso desde Américo Castro, pero Claro. Donde Cervantes no pinta nada frente a la grandeza del Quijote. Es decir, somos los propios españoles, fueron los españoles de ese tiempo quienes minusvaloraron la figura de Cervantes. El libro de Castro está escrito explícitamente Claro. para combatir esa idea, y el libro de Castro ahora es vademecum para todos, más o menos, Ahora. pero en su momento recibió tortas por todas partes. El del pensamiento, el del El del 25, pensamiento, claro, el del 25, claro, recibió evidentemente. tortas por todas partes. Por todos lados. Las Bueno, hasta el reseñas punto que que se tuvo que publican. hacer una palinodia. Sí. El propio Castro, ¿no? Bueno, más preguntas, por favor. Julio, aclarado.